Plataforma educativa Vanguard Room. Curso de geometría. La proporcionalidad. En este video tutorial estudiaremos la proporcionalidad respaldándonos en el teorema de Tales y sus aplicaciones. Teorema de Tales. El teorema de Tales consiste en la siguiente definición. Si tenemos tres o más rectas paralelas, estas rectas paralelas van a determinar sobre dos o más rectas secantes a ellas segmentos de longitudes proporcionales. ¿A qué se refería Tales? A lo siguiente. Tenemos aquí tres rectas, L1, L2 y L3, y al mismo tiempo tenemos dos rectas secantes, generando segmentos AB, BC, DE y EF. El concepto del teorema de Tales solo era funcional cuando las rectas L1, L2 y L3 sean paralelas. Entonces, esta es una de las condiciones que debemos de tomar en cuenta para poder desarrollar el teorema de Tales. Así es. Primer punto que debemos de observar es que las rectas tengan que ser paralelas. Caso contrario, el teorema de Tales no va a funcionar. Este paralelismo entre rectas nos van a permitir establecer esta proporcionalidad. Nos dice el segmento AB es proporcional a BC como DE es proporcional a EF. Cabe mencionar que debemos de tomar en cuenta siempre la proporcionalidad o las rectas paralelas. Veamos aquí una observación que es una aplicación del teorema de Tales. Por ejemplo, tenemos aquí las rectas L1, L2 y L3 y tenemos dos rectas que se cruzan y que se intersecan en un punto. Si inicialmente nos dicen que las rectas L1, L2 y L3 son paralelas, entonces podemos establecer la siguiente condición, que AB es proporcional a BC como DB es proporcional a BE. Esto se va a poder establecer siempre y cuando sean rectas paralelas L1, L2 y L3. Observemos otra aplicación del teorema de Tales. Aquí tenemos un triángulo ABC y un segmento MN. Hasta el momento no podemos decir nada acerca de MN, pero sin embargo, ¿qué sucedería si nos dan esta condición? Nos dicen que MN es paralelo a AC. No nos confundamos con base media en un triángulo, no nos está diciendo eso. Tendríamos que tener otro conocimiento para saber qué es base media. Pero al decirnos que MN es paralelo a AC, entonces MN y AC podrían bien funcionar como rectas paralelas y AB y BC podrían funcionar como rectas secantes. Gracias a este concepto podríamos establecer la siguiente condición. El segmento BM es AMA como BN es ANC, siempre y cuando MN sea paralela a AC. Con estos conceptos podríamos manejar algunos ejercicios. Teorema de la bisectriz interior respaldándonos en el teorema de Tales. Por ejemplo, tenemos aquí un triángulo ABC y así es, AD vendría a ser una bisectriz interior. ¿Cómo nos hemos dado cuenta que es una bisectriz? Gracias a que ese segmento AD está dividiendo el ángulo A en dos ángulos de igual magnitud. Por lo tanto, podríamos decir de que esta línea es una bisectriz interior. Entonces, Tales había establecido la siguiente proporcionalidad, que AB es ABC como AD es ADC. Observemos ahora el teorema de la bisectriz exterior. Nuevamente tenemos un triángulo, en este caso es obtusángulo, ABC, y por el ángulo B se traza una bisectriz exterior, de tal manera que esa bisectriz al prolongarse se va a unir con la prolongación de la base AC en el punto D.
Por supuesto, hay unos conceptos sobre estas bisectrices exteriores, pero veamos la proporcionalidad, que es lo que nos interesa. Esto es una bisectriz exterior. Por lo tanto, AB es ABC, que forma parte del triángulo, como AD es ACD. Veamos aquí una observación. En este caso vamos a tener una bisectriz interior y una bisectriz exterior. Por ejemplo, BR es una bisectriz interior y BQ es una bisectriz exterior. Vamos a ver qué relación se cumplen entre ellos. BR es una bisectriz interior y BQ es una bisectriz exterior. Entonces, por teorema de Tales, podríamos establecer la siguiente proporcionalidad. AR es a AQ, hablamos de la bisectriz interior con el segmento de la base, como AQ es a CQ. ¿Ok? Volvemos nuevamente. AR es a RC, como la bisectriz AQ es a CQ. ¿Qué son los segmentos formados por estas bisectrices? Veamos aquí algunos ejercicios de aplicación. Por ejemplo, en el ejercicio número 1 tenemos tres rectas paralelas, L1, L2 y L3, y me piden calcular el valor de X. Aquí es una aplicación directa del teorema de Tales. Él me dice lo siguiente: esto es una condición principal. Si no nos dicen esto, no podríamos establecer el teorema de Tales. Por lo tanto, decimos 4 es a X como 16 es a 4. Así es. Y algebraicamente podríamos obtener el valor de X, que es igual a 1. Aplicación directa del teorema de Tales. Observemos el ejercicio 2. En el ejercicio 2 dice que la recta L1 es paralela a L2 y al mismo tiempo paralela a L3. Me piden calcular el valor de EF si sabemos que AC equivale a 12 y AB equivale a 3. Entonces, si AB equivale a 3 y AC equivale a 12, CB significa que vale 9. Por lo tanto, podríamos decir de que CB es igual a BA, como DE es igual a EF. El valor de DE no lo conocemos, pero conocemos el valor de DF. DF es igual a 48, por lo tanto DE equivale a X. Eso significa que EF es 48 menos X. Establecemos una relación y obtenemos el valor de X. Primera condición de que sean paralelas. Segunda, si AB vale 3, entonces BC tiene que valer 9, puesto que AC equivale a 12. Si EF, que es lo que me están pidiendo, vale X y todo DF vale 48, el de arriba es 48 menos X. Y gracias a eso establecemos la proporcionalidad que se encuentra en la parte derecha. Representamos una expresión algebraica básica, despejamos, efectuamos las operaciones y obtenemos un valor para X igual a 12. Observemos aquí. Podemos sacar 12ava, por lo tanto X igual a 12. Veamos el ejercicio 3. Nos piden calcular MA sabiendo que MN es paralelo a AC. Además, AB es igual a 12, BC es igual a 16 y BN es igual a 7. Veamos. Si a este segmento que me piden determinar lo denomino X, entonces MB sería 12 menos X, puesto que conozco el valor de todo AB. Nos dicen que BN es igual a 7, pero como BC es igual a 16, por lo tanto NC equivale a 9. Conociendo ya estos segmentos de este triángulo, podríamos establecer nuestra proporcionalidad, de tal forma que 12 menos X es a X como 7 es a 9, gracias a este paralelismo. Desarrollamos nuestra expresión algebraica y por último tendríamos esta relación.
Podemos multiplicar, simplificar, factorizar, efectuar todas las operaciones básicas que nos permitan desarrollar el valor de x. Por lo tanto, podemos sacar cuarta y cuarta. Entonces nos quedaría 27 cuartos. Y 27 cuartos equivale a 6.75. Observemos el ejercicio 4, que tiene algo de parecido con el ejercicio 3. Así es, MN es paralelo a AC. Por lo tanto, podríamos establecer la siguiente relación. Esto es muy importante. Si no nos dicen que es paralelo, entonces no puedo aplicar el teorema de Tales. Recuérdalo bien. Si no me indican que Mn es paralelo a la base AC, entonces no podemos aplicar el teorema de Tales, o al menos como lo estamos conociendo. Eso nos permite establecer esta proporcionalidad. Omega es a omega más 4, como 4 es a omega menos 2. De esta forma se estaría estableciendo un sistema. Al desarrollarlo tendríamos que omega al cuadrado menos 2 omega es igual a 4 omega más 16. Despejamos nuestra ecuación y tendríamos que omega cuadrado menos 6 omega menos 16 igual a 0. Estamos entonces en una ecuación de segundo grado, la cual tenemos que desarrollar aplicando los métodos de factorización, aspa simple o fórmula general para obtener los valores posibles de omega. En este caso vamos a aplicar el aspa simple y obtenemos que omega menos 8 por omega más 2 es igual a 0, lo cual indica que omega puede tomar dos valores. Omega puede ser 8 o puede ser menos 2, de tal manera que cuando lo reemplacemos en nuestra proporcionalidad me brinde una igualdad. Como pueden observar, el teorema de Tales es muy importante para este tipo de desarrollo. ¿Dónde vemos estas aplicaciones? La vemos mucho en las construcciones. En la antigüedad, en la antigua Grecia, se utilizaba mucho la parte geométrica para la construcción de viviendas o de algunos lugares específicos. Entonces el teorema de Tales fue muy importante para las vigas o encontrar el valor de unas vigas. Posteriormente fue aplicado en la parte de la física para poder observar los soportes técnicos dentro de física. En este ejercicio número 5 tenemos una bisectriz interior. En esta bisectriz interior me dicen que AB equivale a 8, que BC equivale a 6 y que todo el segmento AC equivale a 7. Entonces nos solicitan AM. En este caso digo de que AM igual a X. Por lo tanto, MC sería 7 menos X. Por propiedad de la bisectriz podríamos establecer lo siguiente. 8 es a 6 como 7 es a 7 menos X. Efectuamos nuestras operaciones de cálculo y por lo tanto tenemos un valor para 8x. Esto quiere decir que el valor de x sería igual a 7 cuartos. Podríamos dejarlo como fracción o también podríamos reducir esa fracción y convertirla a decimales. Bien, tenemos un grupo de 3 ejercicios, los cuales se deberían de desarrollar. Estos se encuentran en formato PDF en nuestra plataforma virtual, el Vanguard Room. Descargan este material en PDF y podrían generar un cuaderno de trabajo o un cuaderno de ejercicios. Vamos adelantando con el desarrollo de estos ejercicios que van a ser utilizados posteriormente. Acá en estos ejercicios tenemos bisectrices interiores y exteriores. También nos obligan directamente a poder graficar a través de algunas representaciones de figuras. Con esto terminamos la primera parte de las aplicaciones y sin embargo tenemos un grupo de ejercicios de reforzamiento que nos permiten aplicar el teorema de Tales.
Así es, tenemos segmentos paralelos, bisectrices interiores y bisectrices exteriores. Nuevamente tenemos bisectrices interiores, así como algunas medianas. Finalmente tenemos este grupo de 4 ejercicios que nos permiten fortalecer el concepto del teorema de Tales. Esto sería todo en este video tutorial.